Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, hace días que no hacemos un Tarot Economics y es importante saber qué está sucediendo, ¿no? Porque, bueno, nos puede interesar la climatología, nos puede interesar el tema social, el tema de la agricultura, la ganadería, el trabajo, el mundo de los emprendedores, el mundo de las estadísticas, de las gráficas, de los rituales como este, de conjunción para que llegue la abundancia económica. Pero bueno, ¿hay algo importante que tengamos que destacar? Algo que nos pueda ayudar o influir, o si más no, informar, porque ya sabéis, hay un efecto mariposa, lo que sucede en el planeta Tierra en cualquier punto, estamos tan interconectados con Internet, las redes, las tecnologías, incluso la geopolítica, que puede afectar sin hacer nada bien ni nada mal, simplemente como en modo espectador. Y me gustaría pues hacer un tarot economics de estos chulos, a ver qué nos dice, a ver por dónde podemos ir. No, esto está abierto a todo el mundo, ¿eh? Y tanto que sí, déjame beber un poco. Importante, bebed mucha agua y de forma espaciada. Estas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno tienen unas propiedades alucinantes. Y pensad que si estáis tan solo 2 días sin beber, el cuerpo ya se degrada, pero a una velocidad alucinante. Podemos aguantar mucho sin comer, pero sin beber, nada. Y se bebe poco. Y esto hace un drenaje. ¿Verdad que limpiáis la nevera? ¿Verdad que limpiáis la casa? ¿Os laváis la ropa? Pues también hay que lavar el cuerpo. ¿Y cómo? Las células también defecan y hacen pipi caca. ¿Y dónde va esto? Pues oiga, va por el cuerpo y hay que drenarlo y sacarlo. Claro. Ok, venga, vamos a hacer un tarot economics de estos chulo, 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 en el que... A ver qué nos dice. Bueno, a veces uno se espera mucho y después no es nada, ¿eh? Esto puede suceder porque todo va con el enlace de la información. Tú visualizas de lo que quieres hablar o lo dejas al azar, simplemente a ver qué pasa y se va manifestando la información que baja y a través de unas cartas, con unas ilustraciones, nos va dando la info. Eso es así. Bueno, es como el péndulo, ¿eh? O el anterior programa que hemos hecho también, o otros. Pues en Tarot Economics vamos a ver qué nos dicen hoy las cartas. Esto es un detalle, ¿eh? Ya vamos de oros. Fijaos. Alguien que está dando limosna. 6 de oros, limosna, y además va con la balanza no de la justicia, sino en la medida de que te doy un poco para que no mueras, pero sobrevivas. Buah, en fin, no empezamos por abajo, no me mola esto. Vamos por arriba. Tenemos, tenemos la famosa, que nos sale mucho últimamente, ¿eh? Este 8 de espadas. Bueno, alguien que vive cerca del mar y está como atrapada. Venga, una, otra. La muerte otra vez, pero ¿cómo puede ser? La muerte por traición. 10 de espadas. 10 de espadas. Vemos que hay como si se huyera. Alguien huye y de forma discreta a través del mar. A través del mar. Alguien huye a través del mar. Venga, seguimos. Otra. Alguien se está quedando
con las espadas de unos rivales. Si estamos hablando de economía, se está quedando quizás con bienes inmuebles, bienes de fondos económicos. Seguimos. Y fijaos, este extraño cielo ahora, fijaos, si lo invertimos un poco, así, parecen dos cabezas con la boca abierta, una más que otra, la parte inferior que otra. Estaríamos hablando de quizás un camello, un dragón o dos islas. Interesante esta. Seguimos. Hay una corona donde sucede algo económico, o va a suceder, mejor dicho. Veremos. Una corona atravesada por una espada y cogida firmemente, pero la espada, fijaos que no nos delata quién la sostiene, pero que sí atraviesa la corona. As de espadas. Venga, otra. Revueltas, revueltas, disturbios, peleas, malestar. eh, qué forma nos dan los palos? Incluso podríamos interpretarlos con alguna forma rúnica. Bueno, lo que está claro es que hay disturbios, peleas, malestar, crispación y violencia. Otra. Sacude una torre corona, corona, la torre de corona y ostras, estaríamos hablando de una ciudad emblemática que tiene una torre. Y además, donde está implementada la torre, fijaos, ¿qué podríamos decir? Que parece aquí como está construida sobre, podría ser una isla. Lo que me llega es esto, una isla en una torre y es sacudida la corona. Vale, va, seguimos. Y aquí tenemos otra interesante que es el juicio. Me llama mucho la atención la bandera de la trompeta del juicio, ¿no? Buscaré, que no recuerdo, pero me suena mucho, esta bandera a qué región o localidad o país pertenece. Venga, va, y una más, si no. Y después, después no, alguien se dirige dejando el sol abrasador detrás y se va feliz. Una más quizás, ¿o qué? Bueno, esto ya nos dice mucho, ¿eh? Los dos carneros del emperador. Dos carneros del emperador, alguien se va y fijaos, es curioso, en estas tres últimas que nos da una información muy concreta. Bueno, tengo que investigar un poco. Me da la sospecha que con todo esto va a haber problemas económicos, revueltas, va a haber disturbios, el dinero, y aquí podría ser huida discreta, muy silenciosa, con este 6 de espadas, el dinero, como que estamos hablando de Tarot Economics, huye a través del mar, ¿vale? Quiero hacer una pausa, quiero investigar lo de la bandera y todo esto y a ver si establecemos bueno, eso que me gusta decir, una buena conclusión. Ahora vengo, dame un momentito. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas
las civilizaciones perdidas y registros acásicos. Rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Ya estamos aquí. Me cachis la mar, la que se ha liado, ¿eh? Durante este espacio. Vosotros no notaréis porque he cortado, pero ahora sigo. He estado investigando toda la información que ha llegado, que no es poca, ¿eh? Podría estar 3 días. Pero básicamente, fijaos, con esta información podemos dar algunas pistas. Esta es muy curiosa, ¿eh? La huida. Una huida discreta. Traiciones. Alguien se le está tapando los ojos para que no vea algo y está maniatada. Un femenino. Esta es un pepinazo, porque la bandera, y ahora lo veréis aquí al lado mismo, veréis la bandera de Tarot Economics donde nos está dando la información. En un lugar concreto, ¿Y cuál es? Señoras y señores, Inglaterra. He estado buscando qué pasa en Inglaterra y hay un dato muy revelador. ¿Sabíais que en Inglaterra, y los datos los tengo aquí, que ahora mismo os los voy a compartir, que he estado rastreando a ver qué pasaba en Inglaterra? ¿Sabéis que hay una cantidad ingente de personas millonarias que han abandonado Inglaterra desde que hay el nuevo gobierno de Keir Starmer? Supongo, y haciendo un poco de análisis de cuando hacíamos el programa Intereconomía, es que viene por el endurecimiento a nivel retributivo, no, tributivo, de tributos, de impuestos. Pues fijaos, el dato es alucinante. Solo el año pasado, 10.800 millonarios en cifras netas se han ido de Inglaterra. Esto supone, respecto al año anterior, al 2023, que aproximadamente ha aumentado un 157%. He estado buscando información y bueno, ¿y dónde se van? Pues se van básicamente a países como, por ejemplo, Suiza, Italia. Italia está despegando mucho a nivel económico y también los Emiratos Árabes. Ojo, ¿eh? Esta carta ha sido muy reveladora de Tarot Economics. Fuga de millonarios en Inglaterra. Y después, pues bueno, básicamente la otra información, ya sabéis que donde no hay prosperidad, hay revueltas, hay crispación, hay pobreza, hay malestar y todos los adjetivos que podáis pensar. Y además nos da claro que nos corrobora Inglaterra, una corona, y después había otra, la torre, que bien podría ser la Torre de Londres. Amigos y amigas, Tarot Economics. ¿Sucederá o no sucederá? No lo sé, pero lo que está sucediendo son datos reales que cada 45 minutos, ojo, un millonario abandona Inglaterra, es decir, el Reino Unido. Y he estado buscando también, y esto sale reflejado en el informe Henley,
sobre migración de riqueza privada, que pronostica una pérdida neta de 9.500 millonarios en el 2024. Prácticamente esta cifra duplica o casi triplica los años anteriores. Y ya que hablamos de Inglaterra, claro, cuando hay esto aquí, cuando hay disturbios, cuando hay problemas, entonces entra otra operativa, entran otros protocolos. Os invito a escuchar la entrevista que realizamos con un experto, en supervivencia. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque si hay problemas, lo que no puedes hacer es quedarte empantanagada hay que reaccionar. Y solo voy a dar un dato. Los primeros que reaccionaron en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron, y los que se quedaron aferrados a su propiedad, a su negocio, pues triste fue su final para muchos. Una lástima. Os invito a escuchar la entrevista que voy a hacer ahora con un experto en supervivencia, como es Javier Pérez Nieto. Amigos y amigas, espero, como siempre, que os guste el programa de hoy. Muchas gracias y por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si mañana por la mañana, al despertaros, el mundo está parado, colapsado, en shock? ¿Qué haríais? ¿Estamos preparados para ello? ¿O no? Pues para un eventual que no deseado shock de este tipo, vamos a conversar con una persona que es experto en supervivencia en ciudades devastadas, en la montaña y otros menesteres. Saludamos al amigo Javier Pérez Nieto. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Sapiens de nuevo. Muy bien, Fenra. Siempre es un placer estar aquí en este tu espacio. Muchísimas gracias. Javier, vamos a hablar de supervivencia en todos los estados de la materia posible. Pero antes que nada, ¿cómo Javier Pérez Nieto entra en el mundo de la supervivencia y además haces cursos de formación de supervivencia, por ejemplo, en la montaña? Pues la cuestión del monte es desde pequeño, ¿no? Porque, mi madre es una mujer que es de provincias y allí, en el pueblo, hay montes y lo típico. Vas, cuando eres pequeño, paseas por el monte y ya cuando eres más grande desarrollas más cosas. En la pubertad había una revista que se llamaba Soldier, que ahora está en formato digital, creo, donde había técnicas de supervivencia, hacían cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, juntando las dos cosas, que me gustaba el monte y me gustaba el asunto de la supervivencia, hasta el día de hoy. Y he de decir que sí, que yo imparto cursos a la gente, pero son cursos gratuitos. O sea, a mí me contactan asociaciones, grupos y tal, y son gratuitos. O sea, yo no tengo un negocio con respecto de esto, entonces doy consejos, formación, y a quien le pueda servir bien y a quien no, no. Y tanto, mira, oye, que haya personas como tú que obran de esta manera,
fantástico, más que nada para estar preparados, ¿no? Porque en un mundo de automatismos que todo parece como precocinado y fácil, pues que haya, por ejemplo, un apagón eléctrico que dure, pues no sé, 10 días, lo que podría llegar a suponer, ¿no? Explícanos, Javier, tú como experto en supervivencia, ¿cuáles crees que son, no sé, por ejemplo, las 3 necesidades básicas para la supervivencia de una persona? Es decir, para la supervivencia humana. Bueno, pues 3 necesidades básicas, prioritariamente salud, aire y, bueno, pues un refugio, básicamente. Yo, si quieres, te puedo dar una lista de prioridades, ¿no? Porque esto va un poco en función de lo que la persona requiera en cada momento. Por ejemplo, has puesto el ejemplo de un apagón de 10 días, pero no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, salta una fase de corriente en un bloque de vecinos, pueden pasar hasta 3 días hasta que eso se arregle. Y esos son 3 días sin agua y 3 días sin nevera y 3 días sin calefacción. Entonces, claro, en eso estamos. Yo, la lista de prioridades se basa un poco en la regla del 3, ¿no? Que nos dice que sin aire no podemos vivir más de 3 minutos. A la intemperie no podemos vivir más de 3 horas, ¿no? Por la cuestión de la hipotermia o hipertermia, ¿no? El frío o el calor. Sin agua no podemos vivir más de 3 días y sin alimentos no podemos vivir más de 3 semanas. Esta pequeña lista de prioridades puede ampliarse, o yo, en función de mi experiencia, la he ampliado a 3 segundos sin luz, porque si no vemos podemos ser depredados o tener un accidente, por ejemplo, cayendo por un barranco o escurriéndonos por las escaleras porque vamos al trastero a por velas, por ejemplo, porque no vemos. O la salud inmediata, es decir, si por ejemplo tenemos una hemorragia no controlada o tenemos la intrusión de un cuerpo extraño, lo prioritario es atender a eso antes que a cualquier otra cosa. Claro, porque una vez muertos, ¿para qué queremos lo demás? Uh-huh. Y por ejemplo, no sé, el agua, ¿no? Que siempre hemos oído, ¿no? Oye, puedes estar muchos días sin comer, pero sin beber. Pues imagínate en una circunstancia de que hay un corte eléctrico, no hay electricidad, las bombas no pueden subir el agua, por ejemplo, a los pisos. ¿Cómo nos lo apañaríamos? Claro, porque debe haber técnicas para purificar el agua, ¿no? Sí, o sea, básicamente deberíamos de tener que tampoco quiero que la gente se vuelva loca, nuestros oyentes. Pueden tener una pequeña provisión de agua en casa a razón de 3 litros por persona y día. Es decir, una persona que, por ejemplo, viva sola, pues con una garrafa de 5 litros o incluso de 8 ya tiene para cubrir esas 72 horas, ¿no?, del pretendido apagón, o por lo menos en el caso que estoy exponiendo. Si eso no pudiera ser, pues bueno, hay diversas maneras de obtener agua, como pueda ser pues estanques, cauces fluviales, meteorología, o sea, filtración, manantiales, y siempre que obtengamos agua, pese a que podamos pensar que es potable, conviene purificarla para poder consumirla. El agua es un elemento que es muy abundante, que además se presta a múltiples operaciones de purificado, pero tiene la desventaja de que hay que hacerle por lo menos 2. O sea, es una purificación, por un lado, biológica, vamos a decir, hay que matar patógenos, algas, plantelmintos, bacterias, vida que tiene en suspensión y que nos puede hacer pasar un mal rato, cuando no acabar con nuestra vida o hacernos enfermar gravemente y producirnos secuelas también. Y otra que es la eliminación de metales en suspensión, como pueda ser plomo, mercurio, o sea, lo que se llaman metales pesados. Entonces, una vez que hayamos hecho estos procedimientos, que los hay, ya te digo, de múltiples maneras. Por ejemplo, para matar la inmensa mayoría de bacterias, pues existen pastillas potabilizadoras, puedes hervirla, pero si no tienes combustible, pues no vas a poder hervirla. Se pueden hacer, hay filtros ultravioleta, hay filtros portátiles que eliminan bacterias y metales pesados. Los metales pesados se pueden eliminar por filtrado, por decantado.
y bueno, pues se pueden hacer también tratamientos quelantes al agua, que son más complejos, pero también los admiten. Entonces, bueno, el agua sería una cosa que podríamos cubrir con relativa facilidad en casi cualquier entorno. Yo, por ejemplo, resido en España y concretamente en Madrid, donde básicamente cada 5 kilómetros hay algo con agua. ¿Sabes? O sea, hay arroyos, hay ríos, hay acuíferos, el nivel freático está muy cercano de la superficie, o sea, incluso cavando un agujero podrías obtener agua, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, ahora que hablas de agua, y por ejemplo dices, oye, es que aquí no hay agua y, no sé, el día Z ya ha llegado, y no hay agua, yo sé que hay una fuente allá, pero resulta que la fuente está, pues no sé, controlada por tipos armados, ¿eh? O incluso por algún estamento gubernamental y no es de acceso fácil. ¿Cómo podríamos encontrar agua así en la montaña? ¿Hay alguna fórmula así que digas, oye, pues esto es un buen método? A ver, es que depende de circunstancias y situaciones. Por ejemplo, podríamos encontrar agua en la montaña, o por ejemplo, si hay neveros, ¿no? Acumulaciones de nieve, dependiendo de la época del año, pues ahí ya tenemos agua. Puede haber arroyos, puede haber filtraciones, manantiales que emanen de las rocas. Claro, es fácil. Además es importante lo que has dicho, porque ante una situación de emergencia lo suficientemente grave, ¿no? Lo que se denominan eventos K, una persona no debería de acudir a grandes masas de agua, ni transitar las vías principales, ni sobre todo hacer caso al gobierno, porque ahí te van a estar esperando. Claro. Lo vimos con la pandemia, lo vimos con la Filomena y lo vimos con un montón de cosas. Hablamos de supervivencia porque nuestros queridísimos amigos y vecinos cercanos de Valencia, pues en cuestión de minutos la vida les cambió, ¿no? Y pues personas que estaban en su casa, que estaban por la calle, vieron que empezó a bajar agua, y lo perdían todo. Y claro, las horas siguientes a esa mega inundación, ¿qué viene? Pues uno, que no tienes alimentos, que no hay luz, que no hay comida, o la comida que has podido salvar la has subido a plantas superiores si es que tienes la suerte de tener un piso en la altura que hayas podido llevar la comida. Si no, es que no tienes nada. La incertidumbre, el miedo, esto está ahí y las personas no están preparadas para ello. Sí, no deja de ser paradójico que en una inundación lo primero que escasea es el agua potable. Entonces, claro, hay, como bien has dicho, una comodidad en tener las cosas inmediatas, ¿no? O sea, pues, a ver, me hace falta agua, voy al supermercado, me hace falta comida, voy al supermercado, o abro la nevera. Y es que eso no siempre va a ser así. A ver, yo no soy lo que se llama un doomer, ¿no? Un doomer es una persona que profesa un credo maltusiano y piensa que los alimentos se van a acabar porque el hombre crece más rápido que ellos. Entonces se dedica a copiar, ¿no? Para que los demás no tengan jersey. No. O sea, yo estoy hablando de tener una pequeña previsión, un fondo de provisión ante un posible evento que no tienen por qué ser ni marcianos, ni zombies, ni una guerra, ni un meteorito. O sea, cosas cotidianas como pueda ser una inundación, pueda ser un apagón, pueda ser un incendio, pueda ser un pequeño terremoto, como los que ha habido en Lorca, por ejemplo, o hubo en Lorca, que de cuando en cuando se dan en España, que son infrecuentes, pero cuando se dan te pillan a traspié. Entonces, bueno, sí que es necesario que la gente tenga una pequeña formación y tenga un poquito de previsión con respecto de cosas que se saben que van a suceder. Porque las gotas frías no son nuevas. Por ejemplo, los movimientos de tierra tampoco son nuevos. Los incendios, ¿qué año no sale ardiendo España? Pues ante eso hay que prepararse, claro. Y estamos hablando sobre fenómenos atmosféricos adversos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo,
Pues, ¿cómo decírtelo? Cuando no son climatológicos, sino que son inducidos por cuestiones geoestratégicas militares, que un país vecino invade el otro o lo ataca con todo su potencial de fuego, entonces la supervivencia es diferente a cuando es una catástrofe, Javier. Sí, es totalmente diferente. Si hablamos de tropas de ocupación o fuerzas de ocupación, la cosa cambia mucho, porque, claro, no es lo mismo. A ver, las catástrofes naturales, la ventaja que tiene es que se acaban. O sea, se mueve la tierra, puede quedar todo devastado, pero ya no se vuelve a mover. Hay un incendio, se incendia todo, ya no hay más que quemar. Hay una inundación, el agua busca camino, se evapora, deja de estar. Pero las tropas de ocupación, pues el problema que tienen es que están y se van a quedar, porque es la idea. Y entonces, bueno, pues ahí convendrían adquirir formación en conciencia situacional, por ejemplo, la técnica del hombre gris, en tanto que pasar lo más desapercibido que se pueda, incluso, ¿por qué no?, organizar una resistencia para poder expulsar al invasor. Pero bueno, eso ya serían otros cuadros hipotéticos en los que habría que profundizar mucho porque se presentan múltiples escenarios. Que a veces los vemos lejos, o a través del cine o documentales, dicen, mira esto. Yo recuerdo cuando Rusia invadió Ucrania, que salía por la tele, pues personas que estaban perplejos, ¿no? Dice, yo por la noche estaba cenando con mis amigos, con mis amigas, y al día siguiente me despierto sabiendo de que un país vecino, primo, hermano, nos está invadiendo, nos está atacando, ¿no? Esto, no sé, a veces queda allá, o lo hemos visto en Oriente Medio, pero puede suceder de la noche a la mañana. Esto tampoco se está preparado, creo yo. No se suele estar, y sobre todo por intereses, como has dicho antes, geopolíticos o geoestratégicos. Al sur de España, 14 kilómetros separan la península del norte de África. Ahí tenemos una posible futura invasión, que más tarde o temprano se dará. O sea, esto no es que yo sea el mensajero de las malas nuevas, es que eso es así, no hay más. Bueno, pues ahí estamos. Tú escuchas a alguien decir que si tenemos que estar preparados de alguna forma para algún tipo de contingencia. Es que ni siquiera Protección Civil. O sea, Protección Civil sí saca unos libros que digamos que son endogámicos, ¿no? Que ellos mismos consumen y circulan entre ellos, pero o sea, no vas a ver un anuncio en la tele, no vas a ver un anuncio en internet, no vas a ver un anuncio en el boletín oficial del Estado, no vas a en el boletín de la comunidad, eso no lo vas a ver. O si lo hay o ha habido, ha sido de soslayo alguna vez, pero esa posibilidad está, claro. Por ejemplo, en la guerra de Rusia-Ucrania ya llevan más de 1 millón de muertos de personas en combate, ¿no? Aproximadamente, y son datos que tengo aquí, por ejemplo, de Grand Continent, 600.000 rusos, 480.000 ucranianos, es el balance humano de la guerra en Ucrania, ¿no? Que supera ya el millón de muertos y heridos. Y dices, oiga, que esto te pilla a contrapié. Y uno, que no tienes ni formación en supervivencia. 2, que a lo mejor te envían al frente no queriendo ir. El mundo está muy frágil, a no ser que Trump empiece a poner orden como en su anterior mandato, y fue un periodo que no hubo ni un conflicto bélico. Sí, bueno, es la política internacional evidentemente sí que juega una baza importante en ese conflicto, pero claro, que se lo digan a la pobre gente, ya no a los que hayan podido fenecer, ¿no?, a causa de esta eventualidad, sino los que hayan podido quedar con secuelas y lo que eso pueda traer o no traer, porque, por ejemplo, cosas que la gente no acaba de entender, es que, por ejemplo, un campo de batalla que se siembra de plomo, por ejemplo, a tenor de los proyectiles de las armas de fuego, es inviable para el cultivo. Y si se meteoriza al nivel freático, ¿no?, del acuífero de la zona, lo va a contaminar. La gente va a tener saturnismo, va a desarrollar enfermedades. O sea, y eso solo con las balas. O sea, imagínate cosas más chungas. Bueno, sí, esperemos que
en algún momento recapaciten y acaben con esta locura, claro. Esto lo hemos visto también en la Franja de Gaza, ¿no? Que dices, oiga, ¿cómo pueden vivir? Porque allí sale gente por todas partes, pero ¿cómo pueden vivir si está todo devastado? ¿O es que el subsuelo está atunelado? Si no, nos explica también, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, también la infraestructura, el contrabando, ¿no? O sea, es decir, el tráfico de bienes y servicios, ¿no? Con aliados o comerciantes. Sí, son esos factores, pues posibilitan de alguna manera, ¿no? Pues la pervivencia, pues, de las personas, ¿no? En aquella parte del mundo, claro. Bueno, y cuando hablamos de supervivencia, me viene ahora el pensamiento, pues, aquellos terroríficos momentos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, ¿no? Que, oye, ¿cómo sobrevives allí dentro? O incluso dentro de los campos de concentración, que había, pues, un mundo paralelo invisible a los guardianes que daba, pues, esperanzas y para sobrevivir. Sí, esto de hecho está estudiado, o sea, aparte de que se puedan montar sociedades paralelas que escapen al control, ¿no? Pues como ya digo, de las fuerzas de ocupación o de opresores o tal, está demostrado que la gente que tiene algún tipo de creencia trascendental no solo lo lleva mejor, sino que además llega a sobrevivir en unas condiciones deplorables. Bueno, por ejemplo, ahora salen testigos y supervivientes de las cárceles de Siria, que ha habido personas que han estado por décadas encerrados sufriendo tortura diaria. ¡Qué fuerza superior! Porque creo que ya trasciende más de la fuerza y la resistencia humana, les ha permitido a estos pobres sirios sobrevivir a estas condiciones de tortura, privación de luz, de comida, de agua. Esto es lo que dices tú, ¿no? Hay algo más. Sí, o sea, si a mí me preguntas, yo sí pienso que hay algo más. No obstante, a la hora de abordar un evento de este tipo, sí que es cierto que personas que tienen cierto tipo de creencias, que se refugian en un tipo concreto de valores, pues sí que lo llevan mejor, pueden hacer incluso comunidad y salir adelante. Sí, pero o sea, no te quepa duda, eso es así. Y por ejemplo, no sé, también en otro ámbito, dices, vale, me quiero preparar, que no pasará nada, mucho mejor, pero si un día sucede, tú como experto, ¿qué, no sé, kit de supervivencia o mochila de supervivencia tendríamos que tener preparada para si tenemos que salir por patas, y permíteme la expresión, hacia la montaña o hacia el campo? Las personas que viven en la ciudad. Sí, vamos, eso es lo más sensato que puedes hacer, porque la ciudad tiene la peculiaridad de estar no solamente asfaltada, sino además adoquinada. Entonces, claro, o sea, plantearte cuestiones como, no sé, cultivar o obtener alimentos, combustibles o tal, de alguna manera, es difícil en ciudad, por no decir imposible. Y luego está también la gestión de residuos, porque, claro, no quieras imaginarte la cantidad de desechos que pueden generar cientos de miles de personas, como la ciudad en que yo vivo, al día. O sea, esos son ríos de inmundicia que van a traer plagas y que van a traer enfermedades y que van a hacer inhabitable el lugar. Bueno, decías mochilas, la famosa mochila de 72 horas, eso en España toda la vida se ha llamado atillo, y en el atillo pues deberías de llevar cosas suficientes, ¿no?, como para garantizar la supervivencia a corto plazo. Es decir, yo cuando se habla de mochilas o se habla de atillos o se habla de tal, la gente piensa que es que vas, no sé, como una caravana o con algo a cuestas. No. O sea, mira, un atillo muy simple que puede llevar cualquier persona es una navaja, un mechero y una cartera. Si la navaja puede ser multiusos, mejor. Si el mechero, en vez de ser un mechero barato, de estos de 50 céntimos que se desmontan al segundo uso,
puede ser a lo mejor un mechero mejor, de antorcha o tipo cipo o como se quiera, pues mejor todavía. Y si la cartera, en vez de llevar solo la documentación, pues llevas unos cuantos cientos de euros, pues te facilita las cosas. Así, hablando por lo básico, ¿vale? Ahora, si queremos ya entrar en cuestiones como evasión, campismo, pernoctas, pues sería bueno pues llevar, por ejemplo, una muda, un poncho, algún tipo de alimento, un recipiente para acarrear agua, ¿no? Como puede ser una cantimplora plegable, por ejemplo, de 1 litro, libre de PVC, ¿no? Que básicamente es una bolsa con un tapón que se puede llevar plegada y usarse pues cuando encontremos agua o la tengamos que tratar. Son cosas muy simples, muy básicas, que nos pueden ayudar a esa supervivencia o por lo menos a llegar del punto A al punto B. Pero claro, para esto previamente tendríamos que haber trazado unas posibles vías o rutas de escape. Y Javier, por ejemplo, ¿cómo orientarse? Dices, vale, oye, salimos por patas de la ciudad. ¿Hacia dónde vamos? Uno se puede orientar, oye, pues mira, vamos para allá, que sé que hay un pueblo que está más en el campo y allí puedes encontrar algo de comida. ¿Cómo se orienta una persona sin brújula ni GPS, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los móviles están fuera de cobertura, fuera de uso? Claro, esa pregunta es muy interesante porque si bien es cierto que lo más sencillo, rápido y efectivo es una brújula, por ejemplo, que es un dispositivo que no requiere de electricidad ni cosas por el estilo, sí que es verdad que está sujeta a que, por ejemplo, si hay un pulso electromagnético, deja de funcionar. Porque, claro, afecta al magnetismo propio de la brújula. Pero para eso tenemos cosas como el sol, que sabemos que sale por el este, se oculta por el oeste. Podemos clavar un palo en el suelo y poner una piedra en el vértice, en el extremo de la sombra que proyecta, dejar que pase un rato, poner otra piedra donde esté esa sombra y generar una bisectriz, ¿no? Donde la primera piedra es el oeste, la última piedra es el este, y ahí tenemos, ¿no? En esa línea que pasa, el sur y el norte. Y entonces pues ya sabremos los puntos cardinales y nos moveremos en función de la necesidad, ¿no? Porque no siempre hay que ir al norte, a lo mejor me interesa ir al este. Bueno, pues ya sabiendo dónde está el este, pues voy para allá. Uno se puede orientar en España. Los líquenes sí que crecen de cara al norte. Esos líquenes, musgos, hongos en las cortezas de los árboles, aunque bien es cierto que hay casos concretos donde hay condiciones de especial humedad o penumbra donde eso no sirve, ¿vale? Pero en grosso modo sí nos podría servir. Las hormigas con los hormigueros orientados hacia el sur. Por ejemplo, con las hormigas también nos podemos guiar. Nos podemos guiar con la luna, podemos guiar con las estrellas, nos podemos guiar de cosas. Eso es lo que se llama navegación terrestre. Y es muy útil, pues por ejemplo, para que en caso de necesidad podamos trazar en ausencia de elementos, como puedan ser mapas, o puedan ser brújulas, o puedan ser clinómetros, ser un montón de... un curvímetro. Bueno, esto, por ejemplo, y hay muchísimos casos, ¿no?, de guerras. Nos centramos, mira, por ejemplo, ahora en la Segunda Guerra Mundial, de personas que estaban en el frente del este y decidían escaparse, desertar. Y claro, se desorientaban y al final daban una vuelta enorme para ir a petar, pues prácticamente a las puertas del enemigo, ¿no? Hay que saberse orientar. Sí, claro, sí. Hay que saber orientarse, tener claro, aunque, a ver, porque luego la orientación también, o sea, no es que sea exacta, ¿sabes? Eso lo hace una máquina como pasa en un ordenador y en casos ideales. Pero más o menos sabiendo a dónde vas, pues si tienes que llegar a tu pueblo y has tomado un rumbo y tu pueblo te queda a la derecha en vez de a la izquierda, bueno, viéndolo sabes dónde está, entonces mal no lo has hecho. Pero sí, además también hay que tener en cuenta que en las guerras, como hemos visto en este caso de Ucrania y tal, se lleva a gente reclutada de forma forzosa, o sea, es decir, gente que no tiene formación. Gente que en un momento dado solo es carne de cañón y que no sirve para otra cosa que no sea defender los intereses de alguien que pues, está a buen recaudo. Bueno, pues
tener un poco de formación puede ser la diferencia entre que nos pase o no nos pase. Claro. ¿Qué es más peligroso? ¿La catástrofe en sí? O a veces, y esto lo hemos visto en Valencia, por ejemplo en Paiporta, ¿no? Que dices, oiga, con la que ha caído aquí y propietarios de pequeños negocios, de pueblo, etcétera, tener que montar guardia en la puerta de su negocio arruinado y devastado para el saqueo. ¿Qué es más peligroso? ¿La catástrofe o la reacción de algunas, no sé si decir personas o algunos sujetos? Sí, vamos a decir sujetos mejor. Sí, es que lo has dicho claramente. O sea, no es tanto la catástrofe, sino la reacción que se tiene ante la catástrofe. Por ejemplo, aparte de este evento nada deseable, que es el de saqueos por parte de sectores poblacionales muy concretos y sobre todo exógenos, la inmensa mayoría de la ciudadanía se puso manos a la obra. Y se puso manos a la obra sin esperar ningún tipo de ayuda, porque sabían fehacientemente, como en ocasiones anteriores o como hemos podido ver durante estos eventos que hemos mencionado anteriormente, al gobierno, vamos, ni está ni se le espera. Es más, si los pobres valencianos hubieran hecho caso al gobierno, todavía estarían esperando a que llegase, porque a día de hoy no ha habido ningún tipo de medida a ese respecto. Pero lo mismo pasó con el volcán de La Palma, o lo mismo pasó con el terremoto de Lorca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto el evento, como ya he dicho, si es un desastre natural, eso se extingue, o sea, el agua se evaporará, encontrará camino y dará al mar, el incendio no tendrá nada que quemar, la tierra dejará de moverse, pero claro, ahora vienen esos sujetos que interpretan que es una situación favorable para ellos medrar, o en su desesperación para intentar hacer acopio de la peor forma posible de enseres o incluso productos básicos como va a ser el agua o la alimentación. ¿Y es recomendable tener nociones para casos de supervivencia, pues no sé, de autodefensa? Sí, la defensa personal es interesante, siempre. Claro, y es que lo estamos enfocando a una situación catastrófica, pero en el día a día también te puede ocurrir. O sea, siempre hay gente desarrapada, malavenida, que intenta medrar a costa de los demás por medios violentos. Entonces, uno poder defenderse, no estoy hablando de hacer daño a alguien que inevitablemente se producirá o tal, pero esa no es la idea. La idea es poder salir de un atolladero con el menor número de bajas posibles, me refiero. O sea, que si una acción defensiva evita una situación más grave, ya no solo en tu persona, sino en la del atacante, bienvenida sea. Bienvenida sea, sí, o sea, es la defensa personal es recomendable. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué es más complejo? ¿Sobrevivir en casos extremos en un entorno frío, gélido, frío extremo, o en un entorno de calor extremo, véase, por ejemplo, Javier, en zonas desérticas? Me voy a hacer un poco el gallego y te voy a responder con otra pregunta. Vamos a ver, ¿es tanto el terreno o es tanto, el terreno, condiciones, o es tanto el no conocer nuestros puntos fuertes o débiles? O sea, es decir, no ser consciente de nuestras limitaciones, vivir en un mundo de fantasía. Sí que es verdad que el hielo tiene unas determinadas características que, por ejemplo, puede producir una hipotermia, puedes quedar ciego al rebotar los rayos del sol sobre el hielo o incidir sobre tus ojos si no llevas protección. Y el desierto, pues vamos a suponer el típico Sáhara, ¿no? Porque el hielo también es un desierto. Pues hace calor, puedes tener una hipertermia, puedes deshidratarte, no hay vegetación. A veces en el hielo sí puede haber vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si cuando uno no sabe sus limitaciones o cómo funcionan los elementos, puede tenerlo todo y sucumbir.
De hecho, una norma básica en la cuestión de la supervivencia, ¿no?, es lo que se llama la pirámide de la supervivencia, en la que hablamos de habilidades, equipamiento y voluntad. De modo y manera que si la voluntad falla, da igual las habilidades y el equipamiento que lleves, que no vas a sobrevivir. Si tienes equipamiento y tienes voluntad pero no tienes habilidades, tampoco vas a sobrevivir. Claro. Y después hay otra cuestión. No sé, me viene al pensamiento, dices, vale, y esto ha pasado, me viene a aquel grupo de futbolistas, si no recuerdo mal, que eran de Uruguay, en aquel accidente archiconocido, ¿no? Decir, oiga, vale, tienes un accidente o estás perdido, ¿cómo haces señales de geolocalización? Decir, oiga, ¿qué señales de socorro, puedes tener o deberías saber para hacerte visible para las personas que acuden a un rescate? Pues mira, en cuestiones, por ejemplo, sonoras o de luz, o sea, me refiero a hacer señales, por lo mejor con un espejo o con una linterna o tal, universalmente está reconocido el SOS, o sea, son 3 pulsos cortos, 3 pulsos largos, 3 pulsos cortos. Repetimos, 3 pulsos cortos, 3 pulsos largos, 3 pulsos cortos. Volvemos a repetir. Entonces, el que va no piensa que es un destello de algo sobre una superficie o tal. Está viendo que hay una inteligencia detrás y que además está codificando en Morse SOS, o sea, ayuda. Otra forma, por ejemplo, de pedir ayuda sería hacer 3 hogueras. Porque claro, una hoguera puede ser cualquier cosa, pero 3 hogueras dispuestas ya está indicando que ahí está pasando algo. Bueno, son métodos. De todas maneras, el ejemplo que has puesto es el perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer nunca, porque todo lo hicieron absolutamente mal. ¿A qué te refieres? Pues que hubo 2 personas, porque yo en mi juventud tuve la oportunidad de entrevistar a esta gente, que no solo consiguieron bajar, sino que además tuvieron que volver a subir para indicar la posición y no participaron de lo que estaba pasando arriba. ¿Podría ser un poco más explícito, por favor? Sí, no se comieron a la gente. Ah, no, esto que se nos ha dicho, que tal, que cual, ¿no es cierto? Sí, a ver, sí es cierto el grueso que quedó arriba, pero hubo 2 personas que en primera instancia bajaron, volvieron a subir y claro, o sea, sí que lo pasaron mal, porque es lo que estamos hablando. Tienes que buscar agua, tienes que buscar alimento. Bueno, que alimento no buscaron ninguno, o sea, tiraron para adelante y con lo que iban encontrando, pero, o sea, fueron capaces de bajar y de volver a subir. Claro, una vez que bajaron, les atendieron, porque ya civilización y tal, y luego volvieron a subir. Pero claro, ¿qué fue lo que impidió que participaran de lo que estaba sucediendo arriba? Pues el no quedarse arriba. Claro. O sea, lo que hubiese sido más coherente era intentar bajar todos. Sí. Sí, porque estás entre hielos, estás expuesto al viento a gran altitud, con una presión barométrica, o sea, más leve que la que hay a nivel de mar. La noche, la climatología, porque las nubes, además estamos hablando de los Andes, estamos hablando de una cordillera de 4.000 metros, 4.000, 5.000 metros. Ahí las nubes se agarran, vamos, es un estado perpetuo de hipotermia y tal, mientras que si te mueves, primero estás generando calor, estás avanzando camino, puedes llegar a la civilización y no es necesario tener que esperar, pues eso, una situación tan drástica como la que es alimentarse de cadáveres de tus congéneres. Caray, qué decisiones, ¿no? Aquel accidente del vuelo 571, que era de la Fuerza Aérea de Uruguay, si no recuerdo mal, sucedió en octubre de 1972, cuando, pues, por error de pilotaje, pues, se estrellaron. O vete tú a saber las circunstancias.
Caray, el mundo de la supervivencia es complejo, pero yo creo que, y además por eso estamos hablando aquí en Sapiens con este experto, amigos y amigas, en el sentido de que, oiga, más si no pasa, pues mejor. Es como el coche, oye, ¿sabes cambiar una rueda si te pinchas? Bueno, ahora la gente llama a la asistencia, pero más vale saber cambiarla que el día que pasa, si es que pasa, oiga, que no te quedes colgado por ahí. Y, por ejemplo, habíais comentado algo, ¿no? Que esto en supervivencia casi queda como ahí lejos, escondido. Pero un edificio en una ciudad que no tienes agua, que no tienes luz, pero bueno, el cuerpo humano sigue eliminando desechos, véase orina y las heces. Claro, esto llega a un momento que es un foco de plausibles y posibles y reales infecciones de narices, ¿no? Y esto, por ejemplo, en estas localidades inundadas de Valencia, no sé cómo se lo habrán hecho. Pues hombre, también lo han hecho casi de la peor forma posible. En poblaciones como puede ser Paiporta o pueden ser otras, ¿no?, que son núcleos poblacionales pequeños, en entornos rurales, pues bueno, malo será que no haya campo. Pero lo que es partes afectadas de Valencia, de lo que es la propia capital, bueno, pues yo he visto a la gente echarlo en una bolsa y dejarlo en la calle. Pues es que eso es lo que no hay que hacer. Claro, porque que lo tengas en una bolsa sigue estando en la calle. O sea, claro, además hay que tener en cuenta las alimañas. O sea, las alimañas van a abrir las bolsas, cualquier cosa, y eso pues saldrá a flote, nunca mejor dicho. La cuestión es que, por ejemplo, existe pues inodoros secos, ¿no?, que con diversas arenas o con cal o cual, pues pueden ayudar a gestionar esos residuos, ¿no? Después, además, si pasa tiempo suficiente, eso se convierte en abono. Por lo cual, pues tendrías una ventaja. Pero claro, si tú tienes ese dispositivo, por ejemplo, como puede ser un inodoro seco, ¿no?, que prevenga de este tipo de cuestiones, y el resto de tus vecinos no, pues da igual. O sea, lo que tienes que hacer es salir de ahí corriendo. Sí, son cosas que no se caen, pero cuando te encuentras, decir, oiga, ¿y qué hacemos con todo esto que vamos evacuando? En bolsa, se tira y alguna zona preestablecida, poca broma. Y, por ejemplo, a nivel mental, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener la calma, hay que tener pues un enfoque global, decir, a ver, esa es la situación, si tomo esta decisión que no sea peor que quedarme quieto, o es la mejor decisión moverse, salir, pedir ayuda. ¿Qué recomiendas? Claro, es que eso es el ideal y cada persona es un mundo. A ver, yo implementé, porque es una cosa que no se solía contemplar en las cuestiones, pues vamos a decir, de supervivencia ante un evento K, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque, claro, desde que se produce el evento hasta mientras lo estás viviendo, cuando concluye la bajada que tienes de la descarga catecolaminérgica que se produce en el cerebro, ¿no? Pues con cortisol, un montón de sustancias, dopaminas, endorfinas, tal, que luego oxidan. Si eso no se ataja a tiempo, vas a desarrollar estrés postraumático. Y eso va a ser para toda la vida y puede activarse en cualquier momento por la cosa más absurda. Entonces, claro, ayudar, o sea, no quitarle hierro al asunto, ¿no?, pero ayudar a una persona que, por ejemplo, es que hay algo que ha pasado, que se ha incendiado mi casa y tal y cual, no localizo a mi marido. Bueno, pues vale, entendemos que es una situación grave, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sabes que tienes que...? Sí, quiero localizar a mi marido. Bueno, vale, pues vamos a llamar. Y si no lo coge, mientras te puedo decir que, mira, puedes ir aquí, puedes ir aquí, puedes ir aquí para que te ayuden, tal. Claro, en un evento de una magnitud mayor, claro, no vale con decir... Ay, no, pues ya se ha acabado y mira, tu marido está en un sitio mejor, ¿no?, porque está tampanado en un barranco. No, hombre, eso no es así. Entonces hay que saber tratar a la persona. Y luego están pues las personas y sus necesidades. Claro, hay personas que a lo mejor ante una circunstancia, ¿no?, pues como
planteado antes, una fuerza de ocupación, se venderá al enemigo y será un colaboracionista. Habrá otras personas que huyan de donde están, habrá otras personas que, bueno, estén a ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, habrá personas que les planteen cara, es que eso depende de cada persona y sus necesidades. Y como en general la gente es cómoda y cobarde, pues se puede esperar, si bien no lo peor, que sucedan ciertas cosas que no nos deben de sorprender, puesto que ya estamos preparados, sabemos que van a suceder. Claro. Y a nivel de cuerpos de seguridad, claro, a lo mejor faltan efectivos para cubrir todas las necesidades. Y sabemos a día de hoy, pues que hay, bueno, bandas de todo tipo, organizaciones, etcétera, etcétera, que pueden hacer que impere la ley del más fuerte sobre, pues, la seguridad ciudadana. ¿Esto cómo gestionarlo? ¿O qué consejos darías? Hombre, eso en principio no suele durar mucho, ¿no? Sobre todo por la cuestión de la munición y similares. Pero en caso de que eso se empezase a ver o intuir, lo mejor es apartarse de ello. Porque dure mucho, dure poco, mientras esté, va a caer sobre ti. Y es lo que has dicho, o sea, es que incluso las fuerzas de seguridad pueden llegar a crear estas bandas. En un estado de anarquía, en el que no hay un órgano coordinador, las propias fuerzas pueden convertirse, claro, porque va a primar su supervivencia en este tipo de bandas. Claro. ¿Cuánto no más? Y, por ejemplo, hay algo a mí que siempre me ha tenido intrigado y he hablado ya hace años atrás sobre esta cuestión. Se filtró hacía unos años unos documentos, aproximadamente habían unas 77, 78 páginas del Comando Estratégico de los Estados Unidos, en el cual pues se plantea, el nombre en clave es el Complan 8888. 48, es Complan 8888, en el cual es un protocolo basado en una metodología que tiene el gobierno federal norteamericano a aplicar en caso de una invasión, y aunque haga reír, explicaremos el porqué, pero en caso de una invasión zombie, de detener una invasión zombie. Y no nos referimos a esos muertos que salen en las películas de las tumbas, no, sino de personas infectadas por determinados patógenos, de personas que necesitan comer, personas que pueden ser, incluso dentro de este protocolo, entra lo que podríamos llamar una invasión extraterrestre, es decir, de otra civilización con una tecnología quizás mucho más avanzada, etcétera. Si es que lo tienen planteado como posible amenaza, ¿no? ¿Qué opinas? Pues hombre, que es mi favorito y la semana pasada estuvimos hablando de ello. Vamos, no contigo, ¿no? Sino en un grupo que quedamos para hacer unas prácticas y hablamos de esto precisamente. ¿Y por qué zombie? Porque zombie puede ser cualquiera, ¿sabes? Porque el invasor es el invasor, el marciano es marciano y tal, y más o menos lo tienes, pero zombie puede ser cualquiera, ¿no? Y no es que solo sea plausible, ¿no? Sino que además te prepara para posibles escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si pues este sector poblacional se revuelve o tal? Sí, es muy interesante de ver, porque como dices tú, tienes visos de posibilidad. De hecho, yo, aficionado al terror y la ciencia ficción, te puedo decir que, por ejemplo, esto que sale, ¿no? Los zombies, el virus zombie y tal, no. Los zombies no serían por un virus, serían básicamente por priones. Y, por ejemplo, ahí tienen la enfermedad del mal de vaca loca, que precisamente se produce por priones. O existen tribus caníbales que, precisamente el canibalismo, desarrollan esta enfermedad, que es debido a los priones. Y eso puede pasar, pero quita los priones, pon una ola de fentanilo o pon un montón de cosas. Sí. Bueno, sí, esto, cuando vemos estas noticias o documentales del fentanilo en barrios enteros
caray, da la sensación de estas pobres personas adictas y enganchadas a este elemento que realmente parecen eso, zombies. Y incluso mirando un poco la agencia estatal del Boletín Oficial del Estado en España, vemos que hay muchas publicaciones a nivel de normas de seguridad básicas para protección contra los peligros derivados, por ejemplo, de exposición a radiaciones ionizantes en el ámbito de protección civil. Y claro, esto dices, bueno, ¿y esto radiaciones ionizantes? Oiga, pues si peta un pepino nuclear, ahí lo tenemos, ¿no? Y sin irnos a cosas tan grandes, o sea, por ejemplo, vivir en las cercanías de una torre de alta tensión ya está produciendo efectos. Y repetidores de telefonía móvil, no sé, electroimanes, antenas de gran alcance, instalaciones tipo HARP, ¿no? Que precisamente mandan señales que reboten en la ionosfera. Tal y cual, eso se da, y no hace falta que sea una bomba nuclear. O sea, eso vivimos continuamente con eso. De hecho, también está demostrado con estudios al uso que, por ejemplo, el tener el móvil pegado a la cara genera un incremento del consumo o de la demanda de glucosa en el cerebro. O sea, es decir, le está haciendo funcionar de una forma que no debería y en la que demanda más recursos. Bueno, pues ahí está. De hecho, todos los móviles llevan por detrás de la caja, ¿no? El número de bataje, potencia máxima, mínima, tiempo de exposición recomendado y tal, cosa que la gente tampoco suele hacerle caso, claro. Estamos a la recta final de esta interesante entrevista. Recordemos, estamos hablando con una persona que es experta en temas de supervivencia, como es Javier Pérez Nieto. Javier, ¿algún consejo que nos puedas dar que yo pues no haya caído en preguntarte? Porque es un tema que sus derivadas son potentes, ¿eh? Sí, bueno, mi consejo es que la gente no tenga miedo, que sepamos que las cosas pueden suceder. Si te fijas, yo le he estado quitando mucho hierro a ejemplos que has puesto tú, ¿no? Porque ¿qué es más fácil? ¿Que nos tiren una bomba nuclear o que se vaya la luz? En cualquier caso, las necesidades... Bueno, si te cae una bomba nuclear, mejor que te caiga encima, porque ya o sea, olvídate. Pero la cuestión es que las necesidades a cubrir básicamente son las mismas, ¿no? Pues, o sea, lo que he dicho, ¿no? De la regla del 3, aire respirable, iluminación, refugio, agua, alimentos, bueno, y puedes tener una pequeña provisión. Dices, ¿y si luego no pasa nada? Bueno, ¿y qué daño me puede hacer tener 3 latas de lentejas y 2 litros de agua en mi casa? Me las como y me los bebo, no pasa nada. Vale, pero ¿y si pasa? Porque yo vivo en una barriada obrera que ha sufrido una evolución, ¿no? De ciudad dormitorio a una ciudad con todos servicios, comodidades y tal igual, y antes sí que cada 2x3 se iba a la luz, y todo el mundo en su casa pues tenía una provisión de velas, de pilas para linternas, de infernillos para poder cocinar con gas, alimentos en lata, porque solo hay que calentarlos, no necesitan adición de agua, o sea, es decir, ¿de qué te sirve almacenar arroz si luego vas a tener que almacenar 15 veces más agua para poder cocinarlo? Pues no, pues comida enlatada que solo hay que calentarla, etcétera, 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 y que la gente no tenga miedo. O sea, que está bien tener formación y tener conocimientos y prepararse a posibles eventualidades que puedan ocurrir, pero que lo acepten como lo que es, ¿sabes? Como cosas que pasan y veremos a ver qué hacemos y poco más. Hay que estar, yo siempre, en estos tiempos cuando me dicen, oye, es que ¿qué pasa que la gente no despierta? Oiga, la gente despierta cada día, si no, se quedarían fritos en la cama o es que estarían trascendidos a otra dimensión. Lo que hay que estar informado. Y solo una curiosidad, el otro día leía en el retroactivo británico The Times algo muy extraño que yo no sé qué opinas, pero cada 45 minutos un millonario abandona el Reino Unido. Y me pregunto yo, si Reino Unido va a pasar algo o es que realmente las políticas fiscales están ahogando a los británicos y deciden coger el avión y el maletín e irse a otros puntos
más populares como Suiza, Italia o Emiratos Árabes, Estados Unidos, donde hay menos presión fiscal, o es que esto es una conjunción extraña? ¿Qué opinas? Sí que es una conjunción de múltiples factores. O sea, desde políticas económicas a otro tipo de políticas, como puedan ser migratorias o puedan ser tal, que están convirtiendo al Reino Unido pues en lo que es realmente, en lo que está siendo. Hemos visto disturbios, hemos visto proclamaciones declaraciones de principios de lo que se llaman los puntos no-go, ¿no? O sea, aquí estamos nosotros y se hace lo que digamos. Y claro, eso pues es un clima que no favorece el desarrollo de según qué cosas. Claro, dices, ya, pero si es que si te vas a tal país también vas a tener lo mismo. No. O sea, pueden tener la misma religión, pero no tienen el mismo comportamiento. Claro, es que es distinto. Veremos si Inglaterra al final tendrá que recuperar aquella frase de Winston Churchill, ¿no? Nunca tantos debieron a tan pocos. Javier, muchísimas gracias por tus consejos, tus análisis. Yo agradezco que personas como tú, cada uno en su ámbito, nos deis información para saber y estar preparados. Y esto sirve incluso para cuando tienes que fallecer. Oye, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿O qué pasa cuando uno empieza a conducir un coche? ¿O qué pasa, como el caso que hemos tratado hoy, que haya un colapso del tipo que sea y tienes que ponerte las pilas, y nunca mejor dicho, de la supervivencia? Javier, muchísimas gracias. De nada, a ti, ya sabes, cuando quieras abundar en un tema, me llamas y yo, de mil amores, acudiré a la cita. Mira, que para otro programa me gustaría preguntarte, oye, ¿cómo hacer una cabaña de supervivencia en el campo, en el monte, o incluso en las cálidas arenas de un desierto para, pues bueno, tener un refugio? Esto lo trataremos en un próximo programa. Repito, Javier, muchas gracias. Y amigos y amigas, si es que el tiempo vuela, que no veáis. De lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.